Les pedimos identificar las salidas de emergencia que se encuentran a los costados y en la parte posterior del auditorio, así como el acceso a los baños que están ubicados en el exterior de esta sala. En caso de una emergencia sanitaria, contamos con la asistencia de una enfermera profesional, la señora Paula Sumarán Robles, quien se encuentra ubicada en la parte posterior derecha del auditorio. Asimismo, les recordamos que este es un espacio libre de humo y solo se permite fumar en los lugares designados para ello. Les informamos que las ponencias contienen imágenes clínicas utilizadas con propósito explicativo no apta para niños y menores de edad. Muy buenas tardes, señores representantes y autoridades institucionales, señores y señoras asistentes a este encuentro. DOC Europa, Medicina y Cirugía Europea, CEMED, Centro Médico Estético y Láser en la Comunidad Europea, y Biomed, Biomedicina y Terapias Físicas en Calama, Chile, agradecen su presencia y les dan la más cordial bienvenida al primer encuentro chileno-europeo para la salud ginecológica de la mujer. Estas instituciones se han comprometido en una misión compartida. Un importante rol social las impulsa a compartir valiosa información con la comunidad y hoy nos acompañan y nos entregan su aporte en este encuentro para la promoción y el fortalecimiento de la salud de la mujer desde diferentes países: Inglaterra, España y Chile. Nos alegra particularmente poder celebrar este evento en la ciudad de Calama. Queremos agradecer el invaluable apoyo de nuestros patrocinadores: Sindicato número 2 de Trabajadores de Codelco Chile, Sindicato de Profesionales y Administrativos en la Vicepresidencia de Codelco Chile, FESUC, Federación de Sindicatos de Supervisores del Cobre, MIR, Servicios de Obras del Norte, FPC, Ingeniería, Construcción y Servicios, Administradoras de Fondos de Pensiones Capital y Banquetería y Coctelería Don Martín. Todos ellos hacen posible celebrar esta importante reunión para la promoción y el fortalecimiento de la salud de la mujer. Y como no podía ser de otra manera, agradecemos también el valioso apoyo de todos los colaboradores. La unión de todas estas personas hacen posible que hoy estemos aquí reunidos. Para dar inicio a esta conferencia, demos la más cordial bienvenida a la doctora Iris Flores, psicóloga de DOC Europa, Medicina y Cirugía, quien desde Las Palmas de Gran Canaria, España, se conecta con nosotros y nos da la bienvenida a este encuentro. La acompañan los doctores Ciridión Fleitas y Juan Salinas. Recibámosle con un fuerte aplauso. Buenas tardes, es un placer saludarles. Mis primeras palabras son agradecer la presencia de todos ustedes en este encuentro y darles la bienvenida. Desde hace unos años asistimos a una creciente preocupación de las instituciones y de la sociedad en general en contribuir al desarrollo físico, mental y social de la mujer. Esta inquietud coincide con la iniciativa de DOC Europa y CEMED en Europa y Biomed en Calama, Chile, instituciones que con un importante rol social avanzan en una concepción más integral de la salud, congregando a profesionales de distintos países para canalizar información de interés sanitario de forma directa a la comunidad. Hoy nos hemos valido del avance de las tecnologías y la comunicación para traspasar las barreras geográficas y llegar desde el continente europeo hasta Chile, hasta ustedes, y contribuir a la promoción y el fortalecimiento de la salud de la mujer. Espero que este encuentro que arduamente hemos preparado para estar con ustedes sea un importante aporte para la promoción y el fortalecimiento de la salud de la mujer. Espero que lo disfruten.
muchas gracias por sus palabras. También le damos la bienvenida y le agradecemos su participación en este encuentro. Les informamos que las ponencias que se presentan a continuación se realizarán de forma consecutiva. Las preguntas a los ponentes pueden dirigirlas al siguiente WhatsApp: 94 05 71 54 5. Este número también se encuentra en las libretas que se han entregado y que están disponibles para ustedes. La doctora Olga Núñez, al final de la conferencia, formulará las preguntas a los conferencistas. Es para nosotros un placer presentar a nuestro primer ponente, la doctora Paula Muñoz, doctora en Medicina del Deporte, con la ponencia titulada Prevención de la disfunción del suelo pélvico. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por compartir este encuentro con nosotros. El objetivo de esta ponencia hoy es conocer la anatomía y la función del suelo pélvico femenino, identificar los problemas que puede tener el suelo pélvico y aprender a cuidarlo, qué no hacer y qué hacer para protegerlo. El suelo pélvico es un conjunto de músculos y estructuras que cierran el estrecho inferior de la pelvis. Estas estructuras musculares entregan soporte a los órganos pélvicos. En una vista frontal de la pelvis podemos observar los músculos del suelo pélvico, los órganos que sostienen. En una vista del lado de la pelvis, donde se ha seccionado la hemipelvis derecha, podemos observar sus órganos: la vejiga, la uretra, el útero, el conducto vaginal y el recto. El suelo pélvico tal vez es un poco complejo de imaginar, y para poder comprender mejor a qué nos estamos refiriendo, vamos a ver imágenes que nos ayudarán a conocerlo mejor. Esta es la imagen de la pelvis ósea femenina. Está constituida por el hueso ilion izquierdo, el derecho, el sacro, el coxis, las ramas púbicas izquierda, derecha, y en una vista inferior podemos observar el isquion izquierdo, el isquion derecho, que es aquella zona que cuando nos sentamos la sentimos. Esta área inferior de la pelvis es la denominada estrecho inferior de la pelvis, donde se ubicarán los músculos del suelo pélvico. En una vista frontal de esta pelvis, y desde arriba, si acercamos la imagen, podemos ver que es profunda y que tiene una forma de vasija. Estos son los músculos del suelo pélvico que cubren el estrecho inferior de la pelvis. Estos son los músculos más profundos de la pelvis. En ellos podemos ver el músculo pubococcigio, que va desde el pubis hasta el coxis, el pubococcigio derecho. Si acercamos un poco más esta vista, podemos ver
el músculo puborectal, que va del pubis, pasa por detrás del recto, este sería el orificio rectal, pasa por detrás del recto y se dirige nuevamente hacia el pubis. Si acercamos aún más la visión, podemos ver la dirección de todas estas fibras musculares. Esta es la parte más profunda del suelo pélvico. Si rotamos la imagen, podemos observar el conjunto de músculos del suelo pélvico. En esta imagen de la pelvis ya podemos ver que contiene los órganos pélvicos femeninos, la vejiga, el útero, el ovario y las trompas uterinas. Todas esas estructuras internas sostienen los órganos pélvicos a partes óseas o musculares. En una vista inferior de la pelvis nos encontramos con los músculos superficiales del suelo pélvico. Vamos a acercarlo. Esto sería el vestíbulo, el orificio uretral por donde sale la orina, el orificio vaginal, el clítoris y el prepucio. Esta es una vista lateral de la pelvis donde se ha seccionado la pelvis derecha, la hemipelvis derecha. Si la giramos, podemos observar también cómo están dispuestos los órganos pélvicos: la vejiga, la uretra, el útero, el conducto vaginal, el recto y el conducto anal. Estos órganos internos tienen una salida o una conexión hacia el exterior. Aquí tenemos la uretra y el conducto vaginal. Si miramos una vista posterior, vemos cómo los músculos del suelo pélvico sostienen y contienen en su interior a los órganos pélvicos. En esta pelvis ya completa podemos observar todos los elementos óseos, musculares y ligamentosos del suelo pélvico, así como también fascias que tienen la función de dar soporte al conjunto de estos importantes órganos. Bien, las funciones principales entonces de los músculos del suelo pélvico son entregar soporte y prevenir el desplazamiento de los órganos pélvicos. Se contraen para conservar la continencia urinaria y fecal y se relajan para permitir el vaciamiento intestinal y vesical, es decir, la defecación y la micción. Intervienen en la contracción y relajación vaginal durante el parto y completan la función de los músculos del suelo pélvico, su desempeño en la respuesta sexual. ¿Qué puede debilitar y dañar el suelo pélvico? Los factores de riesgo claramente establecidos en la literatura de riesgo de disfunción del suelo pélvico son el embarazo debido a las modificaciones pelviperineales ligadas al proceso de la gestación, el parto vaginal debido al traumatismo obstétrico a consecuencia del parto, la menopausia debido a la atrofia muscular asociada al proceso de envejecimiento, donde disminuye el número y el diámetro de las fibras musculares. El aumento crónico de la presión abdominal, representado por la tos crónica, el estreñimiento, y la obesidad
con las implicaciones fisiopatológicas del aumento de la presión sobre los órganos dentro y fuera de la cavidad abdominal. Algunos expertos señalan que la práctica de ciertas actividades de entrenamiento físico se han establecido como un claro factor de riesgo para el desarrollo de anomalías en el suelo pélvico femenino, refiriéndose a aquellos que conllevan impactos contra el suelo, es decir, impactos de las fuerzas de reacción del suelo en contra del suelo pélvico, tales como las carreras, los saltos, las carreras cortas y los saltos repetitivos. En estas imágenes podemos ver ejemplos de cada uno de estos ejercicios. Carreras, saltos en donde la porción o la parte superior del tronco hace una flexión forzada sobre la pelvis y empuja los órganos del suelo pélvico. Los deportes que implican saltos y cambios bruscos de dirección, como en el básquetbol, y aquellos que implican saltos repetitivos, y también aquellos que generan un aumento repetido de la presión intraabdominal, como el levantamiento de pesos, y también los ejercicios abdominales. Todas las observaciones clínicas indican que los aumentos repetidos de la presión intraabdominal generan una carga reiterada sobre la musculatura perineal y pueden provocar alteraciones en el suelo pélvico. En esta imagen podemos observar la cavidad abdominal y fuera de ella otras estructuras, y todos los ejercicios o prácticas que realicemos van a tener una influencia sobre el espacio abdominal. Y en este, que es un ejercicio abdominal distinto, que no crea presión sobre el suelo pélvico, la vagina se mantiene dentro. Las disfunciones del suelo pélvico derivan principalmente de los órganos que sostienen, que incluyen la incontinencia urinaria, representada principalmente por la incontinencia urinaria de esfuerzo, la de urgencia y la mixta, la incontinencia de gases, la incontinencia fecal, el prolapso de los órganos pélvicos y su repercusión en la sexualidad. Aquí podemos observar una deportista que está levantando un peso enorme y se ve en esta imagen, aquí marcada con la flecha en amarillo, una pérdida de orina. ¿Qué quiere decir? Que el peso excesivo genera una dilatación de las estructuras de esfínteres que tienen la misión de controlar la salida de heces, gases. En esta imagen podemos observar cómo esta deportista solicita a su entrenadora que cierre el canal anal, que contraiga a fuerza el suelo pélvico para no eliminar fecas y gases. Esta imagen entonces representa el prolapso de los órganos pélvicos, que es la exteriorización de una víscera a través del introito vaginal. Todas estas disfunciones van a tener un impacto en la sexualidad de la mujer. Principalmente está representada por el vaginismo, que es una contractura de los músculos vaginales que obliga a esta a cerrarla, y la dispareunia, representada principalmente por el dolor durante las relaciones sexuales. Desde un punto de vista epidemiológico, es decir, de cómo se distribuyen las patologías, las cifras en los estudios son diversas. Aquí están representados 3 estudios. El primero realizado en los Estados Unidos,
el segundo en Europa y el tercero en Chile. Esto indica que el 33% de las personas estudiadas sufre algún tipo de disfunción del suelo pélvico. La incontinencia urinaria tiene una prevalencia del 35 al 37% y la forma más común de incontinencia es la de esfuerzo. Y la incontinencia urinaria mixta se encuentra en un 42%. La mujer deportista principalmente sufre de una incontinencia urinaria de esfuerzo. La incontinencia anal se encuentra en el 24%, al igual que el prolapso de los órganos pélvicos. En las disfunciones sexuales de las mujeres de 40 años, el 22% tiene alguna disfunción del suelo pélvico asociada además a una disfunción sexual. De las de 50 años, el 61%. Y de las entre 60 y 64, el 70%. ¿Qué quiere decir? Que la edad es un importante parámetro en la prevalencia y la severidad de la disfunción sexual. Bien, ¿cómo cuidar el suelo pélvico? ¿Qué debemos hacer? Evitar el sobrepeso. El peso añadido actúa forzando los tejidos del suelo pélvico y debilitando sus músculos. El estreñimiento crea también una tensión crónica sobre las estructuras musculares y ligamentosas del suelo pélvico. El levantamiento de pesos excesivos, como el tan famoso hoy CrossFit. El entrenamiento excesivo de la musculatura abdominal. Las carreras prolongadas y los ejercicios de saltos que involucran una flexión completa del tórax sobre la pelvis. Es necesario proteger el suelo pélvico en todas las etapas de la vida de la mujer, en el embarazo, en el parto y en el puerperio. ¿Cómo podemos fortalecer el suelo pélvico o protegerlo si no tenemos de plano desarrollada ya una disfunción? Podemos realizar los muy conocidos ejercicios de entrenamiento muscular del suelo pélvico o ejercicios de Kegel. Estos ejercicios consisten en una contracción de los músculos que cierran la uretra, que cierran la vagina y el ano, de forma correcta, sin involucrar otros grupos musculares como abdominales, abductores y glúteos. Otras técnicas hoy día muy desarrolladas en función de protección del suelo pélvico es la denominada gimnasia abdominal hipopresiva. Este entrenamiento consiste en eliminar todo el aire albergado en los pulmones, realizado, es decir, en una apnea expiratoria, realizar una apertura de forma consciente de las costillas y de esa forma se van a ver activados los músculos en el efecto hipopresivo. Esto se observa viendo el hundimiento de las clavículas o de las fosas claviculares, la separación de las costillas, el hundimiento del ombligo y un efecto de succión abdominal. Y con ello, un efecto de contracción refleja de la musculatura del suelo pélvico. ¿Qué otras formas hoy existen para que la mujer pueda fortalecer y prevenir las disfunciones del suelo pélvico? Las bolas chinas, los conos vaginales que contienen un peso que se introduce dentro de la vagina y consiste en evitar que salga este cono, es decir, retenerlo a fuerza de la contracción de los músculos del suelo pélvico. Y también métodos de electroestimulación muscular. Se introduce esta sonda a nivel vaginal y produce una contracción de los músculos del suelo pélvico para fortalecerlos. Bien. Es necesario entonces, para evitar una disfunción del suelo pélvico, evitar la hiperpresión que se realiza en la zona abdominal. Y para ello debemos conocer, instruirnos en la educación de cómo realizar correctamente los esfuerzos físicos. ¿Cómo realizarlos? Primero,
esta técnica se denomina activación del suelo pélvico. Cuando se le solicita esto a una mujer entrenada, ella expira todo el aire de los pulmones, contrae los músculos abdominales. En este caso está representado el músculo transverso abdominal, que está inmediatamente anterior a las vísceras, las comprime y las eleva, y se contrae también la musculatura del suelo pélvico. Y de esa forma se activan estas estructuras y evitan la hiperpresión sobre la musculatura del suelo pélvico. Finalmente, podemos concluir que el suelo pélvico, a lo largo de toda nuestra vida, intenta compensar los vectores de presión a los que está expuesto el parto, la paridad, la menopausia, el deporte. Y de esta manera intenta el suelo pélvico compensar todos estos esfuerzos para evitar el desarrollo de anomalías sobre el suelo pélvico. Para concluir, podemos decir que en nuestra sociedad hoy la identificación de los factores de riesgo, el desarrollo de programas preventivos y el abordaje terapéutico de las patologías son, por lo tanto, una prioridad en el campo de la salud de la mujer. Los profesionales de la salud hoy en la Comunidad Europea nos vemos comprometidos a divulgar esta información a la población, no solamente dentro de la comunidad, sino extracomunitario, en beneficio de que la mujer tome conciencia de que estas patologías tan incapacitantes, deprimentes, que son capaces de cambiar todo el ritmo y la condición de vida, se pueden evitar. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Paula Muñoz, así que muchas gracias. Para continuar con nuestras actividades, es un honor para nosotros poder presentarles por videoconferencia desde Londres, Inglaterra, al director médico de DOC Europa Medicina y Cirugía Europea, el doctor Siridion Fleitas, con la conferencia titulada La ginecología estética en la mujer del siglo XXI. Por favor, démosle la más calurosa bienvenida. Muchas gracias. Es un placer para mí saludarles y participar en este encuentro para la salud ginecológica de la mujer, un tema fundamentalmente y muy importante hoy en día. Porque cuando planteé el tema de esta conferencia, quise plantear algo diferente. Es decir, la mujer del siglo XXI se enfrenta a nuevos retos, como ya hemos visto en la exposición de la doctora Muñoz, la brillante exposición. La edad, es decir, la mujer del siglo XXI es una mujer longeva y por ello se va a enfrentar a unos retos y desde la medicina, en este caso desde la ginecología y la estética, una subespecialidad que ha surgido en Europa y que va a intentar ayudar a la mujer desde diferentes aspectos, como puede ser la pérdida funcional del suelo pélvico, los cambios hormonales, las alteraciones estéticas, problemas degenerativos, trastornos psicológicos e incluso la disfunción sexual. La doctora Muñoz nos ha expuesto de forma brillante
cuáles son las consecuencias de la pérdida funcional del suelo pélvico. Ya hemos mencionado la incontinencia de orina o los diferentes tipos de prolapso, unas pinceladas del cistocele, que consiste en la producción de la vejiga urinaria sobre la pared anterior de la vagina, o el isquilocele, que sería el útero sobre la vagina, o el rectocele, que es propiamente ya el recto en la pared posterior de la vagina. Todo esta disfunción se puede tratar desde la fisioterapia del suelo pélvico, los ejercicios de Kegel o incluso la gimnasia abdominal hipopresiva, como muy bien les ha expuesto la doctora Muñoz. Además, podemos contar ya en otros, cuando hay un estadio leve y moderada de la incontinencia de orina de esfuerzo o el síndrome de laxitud vaginal o incluso la atrofia vulvovaginal, tanto en la menopausia como después de un cáncer de mama, con los tratamientos de láser, de radiofrecuencia e incluso el ultrasonido focalizado de alta intensidad. ¿En qué consisten estos instrumentos o esta tecnología? Van a consistir en la introducción de una sonda a nivel vaginal que va a producir un aumento de la temperatura y con ello se va a originar un choque térmico con una nueva formación de fibras de colágeno. A continuación, les voy a presentar un vídeo que se grabó en Las Palmas de Gran Canaria y en Tenerife, donde explicábamos, o Televisión Española nos hizo una entrevista del láser, en este caso a nivel intravaginal. Les dejo con el vídeo y después lo iré comentando. En este caso, tratamientos láser, pues para la parte más íntima de la mujer, diferentes problemas, ¿no? Sí, efectivamente. Hoy vamos a abordar un tratamiento que cada vez hay más demanda, hay más preocupación, que es la parte ginecostética, es decir, sobre todo vamos a hablar del láser, ¿no? La utilidad del láser en los tratamientos ginecostéticos. ¿Por qué? Porque las últimas publicaciones, las publicaciones más recientes, ya hablan de esos beneficios que aporta el láser en toda una serie de problemas, de patologías, muchas veces funcionales, otras veces estéticas, pero viene a ser una solución hoy en día. Sí, porque además muchas mujeres, entre ellos, por ejemplo, están traído y hablado las incontinencias urinarias, pues hacen que, no sepan a veces qué hacer, porque se dan muchas técnicas, controlar el suelo pélvico, ejercicio, pero quizás la mujer va por algo más rápido, y en este caso el láser creo que es bastante favorable, o por lo menos eso ayuda, ¿no? Sí, efectivamente. No obstante, nosotros hablamos del síndrome génito-urinario de la menopausia, es decir, dentro de los tratamientos por láser podemos abarcar diferentes problemas. Uno de ellos es la incontinencia de orina. Hay diferentes tipos de esfuerzo, de urgencia mixta. Todos ellos se ha visto una mejoría, hasta un 85-90% de mejoría, siempre que hablemos de una incontinencia leve moderada. Efectivamente, como tú dices, hay los tratamientos, hay una fisioterapia del suelo pélvico, incluso hay tratamientos quirúrgicos, lo que hay que ver y ver qué indicación tiene esa persona. Entonces, estamos viendo imágenes de ese tratamiento que, por ejemplo, se hizo con una tercera la paciente, que nos dejara grabar estas imágenes para un poco entender en qué consiste este láser, que, entre otras cosas, te puede llegar a la incontinencia
este caso consiste, el láser lo que va a hacer es un calentamiento, en este caso de toda la parte genital, la parte, en este caso la vagina. Estoy trabajando con una compañera, la doctora Lainez, también de la Clínica Tara en Tenerife. Estamos trabajando en este caso una incontinencia de orina, y lo que el láser va a hacer es una reestructuración de todo lo que es el epitelio vaginal. Se va a crear una neocolagénesis, que se ha visto que con los años se va perdiendo el colágeno, y esa pérdida hace también que sea una de las causas de incontinencia de orina. Y además se aumenta la vascularización de toda la zona. Es decir, lo que va a haber, esa reacción térmica del láser, lo que va a generar es que se cree más colágeno y que refuerce toda esa disfunción del suelo pélvico, en este caso de la mujer. Y cuando hablamos de láser siempre pensamos que solamente personas jóvenes o chicas jóvenes, señoras jóvenes. Por cierto, vamos a poner nuestro número de teléfono, ya saben si quieren ustedes hacer alguna pregunta, si sirve este láser para otro tipo de problemas dentro del aparato genital de la mujer, pues este es el momento de llamarnos. Decía, ¿qué edades? ¿Qué personas? Porque claro, hablamos también de cuando llega la menopausia, pero hay personas que tienen, entre otras cosas, incontinencia urinaria y mucha edad, sobre todo de dar a luz. Sí, efectivamente, no solo la incontinencia, es decir, en este caso también hablamos de lo que se llama síndrome de laxitud vaginal. Es decir, después de un parto puede haber un ensanchamiento de la vagina, y el láser viene a reducir eso, y bueno, uno de los efectos añadidos secundarios incluso en lo que es la estimulación sexual, es decir, un aumento de la sensibilidad ya cuando la persona, incluso la mujer, tiene relaciones sexuales. Además, también hay otra patología, el cáncer de mama. Se produce también una atrofia a nivel de la vagina, y con el láser se ha visto que hay una mejoría. Ahí sí se pueden requerir más sesiones. Habitualmente hablamos en incontinencia de orina, depende de la severidad, hasta unas 3, cuando hablamos de una atrofia, un problema a nivel del cáncer, hasta unas 5 sesiones. Vamos con una llamada. La siguiente diapositiva, aquí ya podemos ver, esto es un conducto histológico, es decir, una tinción hepatoxilina y eosina, donde se aprecia la condición basal, es decir, previo al tratamiento, en este caso un tratamiento con láser de CO2, y 2 meses después de una aplicación. Se ve el engrosamiento del epitelio y la exfoliación superficial de una gran cantidad de células, así como el mayor diámetro de las células epiteliales ricas en glucógeno demuestran que se ha recuperado el trofismo metabólico y la funcionalidad de todo el epitelio. Otro de los cambios que se van a producir en la mujer van a ser los cambios hormonales. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. En la menopausia y en la perimenopausia, la mujer va a experimentar, y muchas veces se queja, de esa pérdida de apetito sexual, de dolor durante las relaciones sexuales, de ataques de pánico, de flatulencia, de indigestión, de osteoporosis, de sudoración nocturna, lo que la gente conoce como flatos aquí en Europa, la sequedad vaginal, cambios de humor, el insomnio, palpitaciones, aumento de peso y hasta depresión y ansiedad. Todo esto relacionado con los cambios hormonales que va a sufrir la mujer cuando pasa ya de la perimenopausia y a la menopausia. Y además se ha visto que aumenta el riesgo de hipertensión, de diabetes, de cáncer e incluso de enfermedades cardiovasculares. Hay numerosas publicaciones donde ya se ha visto que la deficiencia de estrógeno sugiere una aceleración del envejecimiento desde el año 2003, e incluso se ha visto que en la década pasada entre 18.600 a 91.600 mujeres posmenopáusicas histerectomizadas murieron prematuramente porque no recibieron la terapia hormonal de reemplazo. Además, en otra metaanálisis se produce una disminución del 28% de la mortalidad y una mejor calidad de vida en las pacientes en menopausia con menos de 60 años que han sido tratadas con terapia hormonal sustitutiva. Aquí en la siguiente imagen vemos diferentes alteraciones, problemas por la deficiencia de estrógenos. Hay una alopecia, hay la piel seca, los ojos secos, incluso también todas las arruguitas de estas peribucales son signos de la deficiencia de estrógeno. Y la alopecia, es decir, muchas mujeres ya consultan por un problema de alopecia que puede tener su origen en una deficiencia de estrógenos. Y también desorientan las arrugas
que muchas veces la gente o las pacientes consultan por problemas estéticos de la boca, pero puede haber detrás de esto una alteración hormonal que es importante estudiar y asesorar, en este caso, a la mujer. Además, ¿cómo podemos aumentar los estrógenos? Hay métodos de respiración, por ejemplo, el consumo del brócoli tiene una sustancia que es el indol 3-carbinol, que se ha visto que aumenta los estrógenos, la soja, el omega 3, la vitamina B6, B12 y los folatos. Además, el ejercicio moderado, el control del peso y una ingesta adecuada de las proteínas en la dieta pueden hacer que podamos aumentarlo. Que se pueden afectar durante la menopausia es la progesterona. Siguiente, por favor. La progesterona es una de las hormonas donde cuando hay un déficit podemos ver que se puede producir ansiedad, irritabilidad, sudores nocturnos, insomnio, dolor e inflamación, osteoporosis, incluso hipersensibilidad. Y en mujeres que no tengan la menopausia puede haber una migraña premenstrual, un aumento del peso, una disminución de la libido e incluso del colesterol bueno, el colesterol HDL. Diferentes problemas que pueden estar relacionados con la déficit de progesterona, como es una mama inflamada y dolorosa, incluso el abdomen también, un vientre doloroso. Todo esto son causas de deficiencia de progesterona. Dentro de las causas, en la siguiente diapositiva, vemos cómo puede haber un deterioro en la producción. Esto sucede con los años, también cuando hay la hormona luteinizante que está baja, cuando hay un aumento de la prolactina en sangre, por el estrés, por los antidepresivos, por un consumo de azúcar, de arginina y de grasa saturada, la deficiencia de vitamina A, B6, zinc y vitamina C, la disminución de las hormonas tiroideas y otra de las hormonas fundamentales es la testosterona. Se refiere como hormona masculina, sin embargo, es la hormona biológicamente más abundante en las mujeres y tiene receptores en prácticamente todos los tejidos. La deficiencia de testosterona se está relacionada con una reducción de la masa y el tono muscular, una disminución del colesterol bueno, aumento de peso, fatiga, baja energía y disminución del apetito sexual y la memoria. Además, puede haber piel seca, pelo seco y delgado, caída de las cejas, flacidez de mejillas e incluso los labios delgados. La testosterona puede estar disminuida por una actividad física muy intensa, por el estrés, por el azúcar, por cereales ricos en fibras y puede estar aumentada por una ingesta abundante de proteínas y de grasas saturadas. En cuanto a todas estas deficiencias pueden ser tratadas, hoy en día disponemos de lo que se llama terapia hormonal sustitutiva, que requiere previamente de análisis de sangre y orina, de estudiar los hábitos de vida de cada mujer e incluso que su revisión ginecológica sea normal. Para ello, el médico es el que prescribe y controla cremas, parches, pastillas e incluso pellets de estrógenos, progesterona y testosterona. Ya vamos a abordar otro capítulo de lo que es la ginecología estética. En este caso ya vamos a hablar de las alteraciones estéticas. Tenemos uno de los problemas más frecuentes es la hipertrofia de los labios menores y a veces del capuchón del clítoris, y para ello tenemos diferentes técnicas. La técnica de elección es la labioplastia, bien se puede utilizar láser, punta de colorado o cirugía. Otro de los problemas que nos solemos encontrar en las consultas y que tratamos es la atrofia de los labios mayores. Aquí ya lo que vamos a utilizar sobre todo son los rellenos con ácido hialurónico, con el propio tejido autólogo de la paciente, tejido autólogo o lipofilling, como se llama la técnica, e incluso se puede recurrir a la plastia de los labios mayores si hubiese un exceso exagerado de piel. Dentro de las alteraciones estéticas también nos encontramos la hiperpigmentación de la zona genital, que se puede tratar con cremas, con peeling, e incluso el exceso de vello, bien por problemas hormonales o bien por gustos. Para ello se emplea el láser, la luz pulsada, incluso la depilación eléctrica, porque hay señoras que ya tienen el pelo blanco en la zona genital y requieren de la depilación eléctrica. Otra de las alteraciones estéticas son las hipopigmentaciones,
Es decir, hay pacientes que pueden presentar un vitíligo, una acronía en la zona genital, y para ello empleamos el Regenera, que es un método que va a usar células madre, el plasma rico en plaquetas e incluso crema como a base de queijina. Por otro lado, nos encontramos todas las lesiones benignas, verrugas, condiloma, queratosis seborreica, etcétera, que para ello vamos a emplear también el láser, electrobisturí, nitrógeno líquido e incluso los ácidos como el tricloracético. Por otro lado, también con los años se producen problemas degenerativos, es decir, lo que vamos a intentar es regenerar el daño causado por los partos, por las cicatrices, etcétera. Para ello empleamos la mesoterapia, plasma rico en plaquetas, y también vamos a usar la técnica de nanofag, la carboxiterapia e incluso en problemas de alopecia en la zona genital podemos usar injertos de unidades foliculares. En cuanto a la parte psicológica, el concepto de imagen corporal, es decir, es la manera que uno percibe, imagina, siente y actúa respecto a su cuerpo, y contempla aspectos perceptivos, cognitivos, afectivos y conductuales. Esta tarde nos acompaña la doctora Iris Flores, que es psicóloga, que si después tienen cualquier pregunta se la pueden hacer llegar, que ella encantada les va a responder sobre el aspecto psicológico. En cuanto a trastorno psicológico, un trastorno que tenemos que tener muy en cuenta, muy presente a la hora de realizar cualquier tratamiento, es el trastorno dismórfico, porque en este caso no podemos hacer un tratamiento quirúrgico, un tratamiento con láser. En este caso, el primer tratamiento, la primera indicación, es un tratamiento psicológico. El trastorno dismórfico consiste en la convicción irracional en una persona de apariencia normal de que algún aspecto de sí misma es y el temor a las reacciones negativas de los demás. Por último, vamos a hablar de la disfunción sexual. Es una alteración persistente de una o de varias fases de la respuesta sexual. Y en la mujer lo más frecuente es la anorgasmia, que es la falta de tener orgasmo sexual, la dispareunia, que ya la doctora Muñoz comentó anteriormente, y el vaginismo. Por último, se ha visto en los estudios que incluso problemas de suelo pélvico como la incontinencia y el prolapso se asocian significativamente con una disminución en la excitación sexual y en la dispareunia. Como ven, esto se trata de un trabajo en equipo multidisciplinar, donde, siguiente por favor, un trabajo multidisciplinar donde todos los profesionales, en este caso de la salud y de la medicina, nos aunamos para intentar ofrecer el mejor tratamiento a cada paciente. Me gustaría despedirme mostrando una imagen que la doctora Muñoz me ha hecho llegar, a ver si pueden pasarlas. Doctor, esta es la última imagen de su presentación. Pues nada, muchas gracias. Un placer haber compartido esta conferencia con ustedes, y cualquier pregunta, en el momento de preguntas estaré encantado de poderla responder. Bueno, agradecemos la participación del doctor Flores. Muchísimas gracias. Y también agradecemos y pedimos disculpas por los posibles fallos técnicos que hemos tenido. Hemos llegado a la última conferencia de la tarde y es un honor para nosotros poder presentarles por videoconferencia desde Barcelona, España, al doctor Juan Salinas, especialista en ginecología y obstetricia, médico de la Unidad Patológica Cervical y Ginecología Oncológica del Hospital Universitario San Juan de Reus, España, y miembro directivo de DOC Europa Medicina y Cirugía Europea, con la conferencia Virus del papiloma humano y cáncer genital. ¿Es la vacunación realmente necesaria? Por favor, démosle la más calurosa bienvenida. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a la audiencia de Chile. Es para mí un placer hoy estar aquí con ustedes
Bueno, yo soy el último ponente. Llevamos una hora de ponencias muy interesantes. Les voy a pedir que se relajen, que estiren las piernas, las cervicales, y voy a intentar no aburrirles. Mientras tanto, me voy a dedicar a agradecer al comité organizador por su amable invitación a participar en este evento y a las autoridades que se han desplazado interesándose por estos temas que realmente preocupan a la mujer y nos preocupan también a los profesionales. Miren, cuando a mí me pidieron que hiciese o que propusiese un tema, yo propuse el tema de la vacuna del papiloma humano, porque hoy en día probablemente sea el único cáncer que pueda ser prevenible por una vacuna y que además previene en un porcentaje elevadísimo, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Este es el hospital donde yo ejerzo mi actividad. Prácticamente les podría decir que es mi segunda casa, y casi paso más horas que en mi propio domicilio. La vacuna del papiloma humano está recomendada por diferentes sociedades a nivel nacional y a nivel internacional, y a pesar de toda la difusión que se ha hecho sobre la vacuna y el cáncer de cervix, siempre hay dudas y siempre hay pacientes que no tienen claro para qué sirve la vacuna. Se preguntan qué es el virus de papiloma, qué lo produce, cómo se contagia, cómo puede evitarse, con qué frecuencia se da el cáncer de cervix, para qué sirve esa vacuna, qué efectos secundarios, qué indicaciones tienen. Bueno, pues hay muchísimas preguntas al respecto y que hoy mi propósito principal será, de una manera clarificadora, como mínimo intentaré, que ustedes entiendan qué es el virus del papiloma humano y qué lo produce y qué papel tiene la vacuna hoy en día. Les presento el virus. Este es el virus del papiloma humano, nuestro protagonista. Sabemos que virus del papiloma humano hay más de 100 que infectan al ser humano, pero que serán 56 aproximadamente los que tendrán capacidad de poder infectar el tracto genital femenino. Siguiente, por favor. Dentro de esos 56 virus del papiloma humano, vamos a poner unos 15 aproximadamente que son capaces realmente de producir cáncer. Y esos virus del papiloma humano tienen un nombre, que en este caso son unos números. Y quédense con el número 16 y 18, porque estos son los números que son más agresivos. Estos son los serotipos más agresivos y para los cuales las vacunas iniciales se idearon. Siguiente, por favor, ahí. La clasificación, el virus, no, perdón, una atrás, por favor. Los virus del papiloma humano están presentes en la población en un porcentaje muy elevado. Piensen ustedes que aproximadamente el 10% de las mujeres adultas están infectadas por el virus del papiloma humano. Y que además, no solo en Chile, sino a nivel mundial, la incidencia de esta infección está en aumento. Pero para que ustedes entiendan que el virus del papiloma humano no todos tienen las mismas características, vamos a dividirlos básicamente en 3 grupos. Un grupo de bajo riesgo, de los cuales me voy a centrar sobre todo en el 6 y el 11, porque estos son los que causan el 90% de las verrugas genitales. Y si bien no es el motivo de hoy, luego les daré o les explicaré 4 cositas al respecto. Luego hay un grupo de virus intermedio que no sabemos exactamente qué hacen. Y los que realmente nos importan son ese grupo de alto riesgo, entre los cuales está el 16 y 18, entre otros. Y estos, siguiente, sí que son capaces de producir cáncer. Y sabemos que el 100% de los cánceres de cuello de útero están producidos actualmente por el virus del papiloma humano. Pero además, el virus del papiloma humano es capaz de producir otros cánceres a nivel del tracto genital, como puede ser el cáncer de ano, el 40% de los cánceres de vulva, de vagina y de pene. Siguiente. Les he comentado que íbamos a explicar, porque yo os iba a dar una pincelada sobre los virus de bajo riesgo. Piensen que esta infección es elevada y que llega a afectar a un 25% de la población. Y es una población generalmente joven. Siguiente, por favor. Una población que el pico máximo suele ser alrededor de los 20-24 años y que, como ven ustedes en la gráfica,
generalmente suele bajar su incidencia a medida que nos vamos estableciendo en nuestras relaciones de pareja. Siguiente. Pero, lejos de disminuir su incidencia, es todo lo contrario. Actualmente, las tasas de infección por este virus que provocan interrupciones genitales están en aumento. Probablemente sea derivado de un poco más de la apertura, ¿no?, en las relaciones sexuales, de esa libertad que actualmente tenemos. ¿Y qué problema básicamente nos dan las verrugas genitales? Mire, las verrugas genitales no van a producir cáncer, pero van a ser difíciles de tratar, incluso a veces con tratamientos dolorosos. Pueden ser cremas que no son cremas hidratantes precisamente, sino que son cremas que producen una reacción inflamatoria importante y que cuando fracasan, pues ya vamos a diferentes tipos de tratamiento excisional o con láser, como ha comentado el doctor Seidian, que además son virus que permanecen latentes y que tienen una tasa de recurrencia, quiere decir que la enfermedad vuelve hasta en un 30 o 40% de casos, y que lógicamente, al ser relacionados con prácticas sexuales de riesgo, va a causar un problema de estrés y ansiedad en la paciente que los tiene, incluso llegando a problemas de aislamiento, de miedo al rechazo y de vergüenza propia. Pero el caso es que hoy nos atañe son los virus de alto riesgo. Siguiente, por favor. Aquí los tienen todos escritos. Lo que sí que sabemos es que los virus, nuestro sistema inmunitario suele deshacerse de ellos. Y precisamente cuando nuestro sistema inmunitario, siguiente, por favor, cuando nuestro sistema inmunitario no es capaz de defenderse de estos virus y tenemos una infección persistente, es cuando el virus empieza a provocar alteraciones en las células, llegando a producir cáncer a lo largo de los años, en el caso de que nosotros no atajemos la infección ni la lesión a tiempo. Lo que sí que podemos decir hoy en día es que no hay cáncer si no hay infección por el virus del papiloma humano. En la siguiente diapositiva, a pesar de que parece un poco compleja, se la voy a intentar explicar para que quede claro que cuando se produce la infección del virus del papiloma humano, generalmente nuestro sistema inmunitario se encarga de mantenerlo. Y eso es lo que suele pasar. Pero en alguna ocasión este virus rompe las barreras, penetra en la célula y es aquí cuando empieza a provocar el problema. El 80% de mujeres va a negativizar el virus y la lesión siempre y cuando sea una lesión fin 1 o una lesión leve. No obstante, un 20% aproximadamente de estas pacientes se quedarán con una persistencia de fin 1 o, por el contrario, seguirán progresando a una lesión de más alto grado, fin 2 o fin 3, a lo largo del tiempo. Y si estas mujeres no se tratan, sabemos que a lo largo de los años llegarán a producir un cáncer invasor, que es precisamente lo que no queremos. Siguiente. Hemos comentado que el virus 16 y 18 son los principales y en esta gráfica tienen aquí expuesto que son los que provocan el 70% de los cánceres del cuello de útero, y eso es así de manera generalizada. En todos los continentes suele ser los mismos virus los que lo producen. Y luego ya vienen los siguientes. En esta diapositiva siguiente podemos ver exactamente qué órgano es el que afecta. Vemos ahí el cuello del útero y podemos imaginar que si las células precancerígenas no son tratadas a tiempo y dejamos que esto progrese, pues lógicamente van a empezar a invadir los tejidos colindantes, como puede ser los tejidos, los paramétros que hay alrededor, o sea, los ligamentos que están a los lados del cuello del útero, la vejiga, el recto, y más adelante pues se va a diseminar a nivel ganglionar, incluso hematológica. En la siguiente diapositiva podemos ver que el tumor del cuello del útero no comienza de una manera como un tumor grande, sino que es todo lo contrario. Inicialmente es un tumor microscópico, que habitualmente se suele ver mediante colposcopio, pero que si nosotros no hacemos nada al respecto, el tumor continuará creciendo hasta llegar a lo que yo les he comentado antes, a invadir las estructuras anejas. Y lo más importante de todo es que este cáncer puede afectar a cualquiera. Siguiente, por favor. No entiende de
clases sociales, no entiende de edades ni de razas. Siempre y cuando la mujer sea sexualmente activa, la mujer puede infectarse. Siguiente, por favor. Y como se puede infectar por la vía de transmisión, entonces entendemos que no es una infección de transmisión sexual. Si bien, siguiente por favor, no tiene la misma connotación que otras enfermedades como podría ser la sífilis, el herpes genital, generalmente asociados pues, a determinados colectivos que están más expuestos a este tipo de infecciones. En la siguiente gráfica podemos ver en línea discontinua cuál es el pico máximo de pacientes que van a sufrir un cáncer de cuello de útero. Y como vemos aquí, se centra más o menos en alrededor de los 40 años. ¿Por qué el pico es los 40? Porque si ya conocemos la historia natural, que ya les he dicho que desde que una mujer se infecta hasta que desarrolla un cáncer invasor suelen ser de 10 a 15 o más años, pues son pacientes que se han infectado mucho antes, que no se han revisado, no se han controlado, y en 10 o 15 años, cuando tienen unos 40 y pocos, ya desarrollan un cáncer invasor. En la línea continua tenemos la prevalencia de la infección. Y ya ven ustedes que inicialmente en gente muy joven, 20 y pocos, tenemos un pico muy alto de infección por el virus del papiloma humano, que luego desciende dramáticamente sobre los 30 y pico, que coincide justamente con la estabilización de nuestras relaciones de pareja. Y pueden imaginarse ustedes, y como mínimo mi experiencia, siguiente por favor, en las consultas, es que la mujer que consulta por un problema de este tipo son mujeres que han leído en internet, que se han informado, que vienen muchas veces preocupadísimas, con mucha ansiedad, e incluso llorando las consultas, porque lo que le han leído ya casi no dan como cáncer. Y uno, como profesional, lo que tiene que hacer es tranquilizarla. No estamos ante un cáncer, estamos ante lesiones precancerígenas potencialmente tratables. En ocasiones incluso puede llegar a afectar a la pareja, porque como hemos comentado antes, es una infección de transmisión sexual, que además es imposible dilucidar ni quién ni cuándo se infectó, porque sabemos que el virus puede vivir latente mucho tiempo, pero aún así puede comportar problemas serios de pareja. ¿Cómo nos encontramos? Siguiente, por favor. En cuanto a frecuencia o incidencia de cáncer a nivel mundial, pues vemos que Centroamérica y Sudamérica no son de los lugares, de los continentes donde hay menos incidencia. Hay menos incidencia en Norteamérica y en Europa, y por lo tanto es una cosa que se tiene que trabajar. Si vemos la siguiente diapositiva, donde hablamos ya de mortalidad, vemos que la mortalidad en Chile, a pesar de que no es mala, sí que es mejorable si lo comparamos con países como Estados Unidos, Europa, por ejemplo España y Australia. En la siguiente diapositiva podemos ver de manera un poquito más detenida dónde se encuentra Chile en estos momentos, como mínimo del 2003 al 2007, que es donde sacó estas gráficas, y vemos que la incidencia del cáncer de cuello está prácticamente del 15%, o sea, comparado con España, diríamos que es prácticamente el doble de incidencia, y la mortalidad también continúa siendo elevada. Por lo tanto, aquí hay mucho que trabajar todavía y hay mucho que concienciar a la población, porque esto tiene solución. En la siguiente diapositiva es interesante ver que la incidencia de cáncer de cuello en Chile tiene mucho que ver con una distribución socioeconómica desigual. Podemos ver que cuanto menor años o menos estudios tenga la población, mayor incidencia de cáncer de cervix vamos a encontrar en su país. Y eso tiene lógica. Probablemente tenga lógica el pensar que son población que tenga menos recursos, que quizá tenga más dificultades a la hora de poder acceder al sanitario o desinformación, básicamente. En la siguiente diapositiva podemos ver, respecto a la mortalidad en Chile, que ya les he comentado que si la incidencia máxima del cáncer de cuello es alrededor de los 40, la mortalidad, no obstante, es mayor en población por encima de 60. Y que además hay una gran diferencia en función de qué región estemos hablando. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona metropolitana, con una incidencia del 4,7%, que es inferior a la media, y sin embargo, si usted vive en Aysén, nos vamos a acercar prácticamente al 16%. Por lo tanto, hay variaciones en cuanto a regiones. Pero no se asusten.
O sea, cuando hablamos de un cáncer de cuello de útero, no es un cáncer hereditario, es un cáncer de origen infeccioso. Y que para colmo, ustedes tienen que saber que el 80% de la población a lo largo de su vida van a estar en contacto con algún virus de este tipo. Eso quiere decir que 8 de cada 10 mujeres habrán estado infectadas. Y mayoritariamente en el debut de las relaciones sexuales es cuando se acostumbra a uno a infectar. Y sabemos y conocemos que hay una serie de factores de riesgo que puede provocar la infección. Primero, una edad precoz a la hora de mantener relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales también va a tener un impacto y, lógicamente, mantener relaciones sexuales con varones de alto riesgo. Por el contrario, también sí que es cierto que hay ciertos factores protectores, como puede ser el uso sistemático de preservativo, que si bien no cubre al 100% sobre la infección, nos va a proteger aproximadamente un 80%, no es nada desdeñable. Y la circuncisión masculina, como se ha visto en población israelí, que también es protectora. También hay una serie de cofactores que hay que tener en cuenta a la hora de la prevención o de la infección, digamos. Una es que coexistan otros tipos de infecciones de transmisión sexual, como puede ser el virus del herpes, las tricomonas o el virus del SIDA. El uso de anticonceptivos orales puede ayudar, no ayudar a nuestro sistema inmunitario a aclarar el virus. El tabaco, que ya de todos es conocido que es cancerígeno a nivel del pulmón, pero a nivel del cuello de útero también nos va a afectar. Estados de inmunodeficiencia, la multiparidad y, lógicamente, factores nutricionales que pueden afectar directamente nuestro estado inmunitario. ¿Cómo se contagia? Se contagia por relaciones sexuales mayoritariamente. Para eso tiene que haber una fricción y no necesariamente tiene que haber coito con penetración. Puede darse también en relación homosexual. El coito vaginal y mayoritariamente el coito anal son prácticas de alto riesgo. El virus del papiloma humano, piensen ustedes que tiene una tasa de transmisibilidad mucho mayor que el VIH y que, sobre todo, y esto es importante decirlo, el hecho de que la mujer tenga un virus del papiloma humano o una lesión producida por el mismo no significa ni que la mujer sea promiscua ni que el marido le sea infiel. Ya les he comentado antes que el virus puede vivir latente muchos años en el cuello del útero y en un momento dado, por un déficit de inmunidad, conocido con la menopausia, con un estado de estrés, puede dar la cara. Dado esto, ¿qué tenemos como prevención? ¿Podemos prevenir? ¿Podemos hacer alguna cosita al respecto? Pues mire, si es por sintomatología, les voy a decir que no. El virus de papiloma humano, si por favor, ahí, no da síntomas. Y si da síntomas, ya tenemos un problema más serio. Es más, les diré que la inmensa mayoría de mujeres que están infectadas por el papiloma humano ni lo saben, porque el sistema inmunitario se va a encargar de deshacerse sin que la mujer llegue realmente a saberlo. Siguiente. Entonces, ¿qué tenemos para detectar la infección? Pues mire, hasta ahora ha funcionado y sigue funcionando muy bien la citología Havana y Nicolau. En Chile, las tasas de coberturas que yo he podido encontrar en la literatura es aproximadamente de un 60%, no está nada mal, pero desde hace unos años tenemos técnicas mucho más sensibles, mucho mejores, que son como la determinación del virus del cuerpo humano, que la gran ventaja que tiene es que no tiene un problema de interpretación individual o personal de la citología, como puede ser la citología, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros detectamos una anomalía en la citología? Siguiente, por favor. Es enviar a la paciente a la consulta de patología cervical, donde se le dará una colposcopia, que es una prueba especial para mirar el cuello del útero, y biopsiar la zona que nosotros creamos oportuno. En este sentido, si nosotros detectamos, siguiente por favor, la lesión puede ser tratada de diferentes maneras, y les presento la colonización con la sangre térmica, que yo creo que es de los procedimientos más utilizados a nivel mundial, si bien hay otros tipos de procedimientos como puede ser la colonización con láser. Y todo esto, siguiente por favor, está muy bien estipulado por unas guías que el Ministerio de Salud chileno ya puso
en la práctica en noviembre de 2015. Al igual que en España nosotros tenemos nuestras guías, aquí el profesional puede dirigirse perfectamente y ver en qué momento debe la paciente tratarse o no tratarse, qué manejo y qué seguimiento necesita posteriormente la paciente. ¿Podemos hacer algo más en cuanto a prevención? Bueno, sí. Evidentemente, una dieta y ejercicio físico, todo esto va a tener un impacto directo sobre nuestra inmunidad y, por lo tanto, esto se aconseja a todos los niveles, pero más exclusivamente sobre el cáncer de cuello de útero, les diría que, lógicamente, tener una sexualidad saludable va a ayudar, que el no fumar va a ayudar, que el participar en las campañas de screening, si existen y si no existen, vayan ustedes a su ginecólogo para que les hagan la citología o el virus del papiloma humano y, sobre todo, vacúnense. En Chile la Comisión Nacional Asesora de Vacunas ya recomendó a las niñas de 9 y 11 años, que son el grupo de pacientes ideal, porque estas mujeres todavía no han estado en contacto con el virus del papiloma humano y, por lo tanto, es el grupo donde obtenemos el máximo beneficio de la vacuna, y esto se implementó a partir del 2014. Vacunas en el mercado hasta hace nada teníamos 2, era Cervarix, que cubrían para el virus 16 y 18, que ya os he explicado, y Gardasil, que cubría para el virus 16 y 18, y además para el virus 6 y 11. Recientemente ha sido aprobado para la FDA y está comercializado como mínimo en nuestro país, Gardasil 9, que cubre para 16 y 18 y 7 virus más de alto riesgo, además para el virus 6 y 11. Aquí en esta diapositiva tienen las 3 vacunas. Las 3 son buenísimas, altamente recomendables, con un grado de efectividad en cuanto a protección, siguiente por favor, que puede llegar al 90% de protección sobre el cáncer de cervix en aquellas mujeres que nunca han estado expuestas al virus, y que además nos da una protección que varía entre un 80 y un 95% del resto de cánceres anogenitales producidos por el papiloma humano. Que ven ustedes aquí que en los diferentes continentes las cifras de cobertura, digamos, de protección varían discretamente, pero que estamos hablando la menor de 86,5 y la mayor de 92, o sea, que digamos que es una vacuna realmente protectora, pero que continuamos teniendo un pequeño porcentaje de mujeres que pueden infectarse por algún virus que no cubre la vacuna y que, por lo tanto, es necesario continuar haciéndose la citología y la determinación del virus. El virus, siguiente por favor, la vacuna del papiloma humano es una vacuna segura, no es una vacuna que vaya a producir ninguna enfermedad porque no está producida por el virus atenuado, y va a dar pocos efectos secundarios. Me refiero a los efectos secundarios, mayoritariamente, por favor, la siguiente, van a ser dolor en la zona donde se infiltre, generalmente es en el deltoides, en el brazo, pueden dar reacciones de inflamación, eritema, picor, y raramente dan efectos sistémicos como puede ser fiebre o náuseas o mareos. A pesar de que ha sido muy criticada en las redes sociales sobre enfermedades raras, etcétera, etcétera, yo que me he mirado el tema con mucho detenimiento, les puedo decir que en ningún caso se ha podido demostrar que la vacuna del HPV haya producido ninguna enfermedad grave. Y eso es así, es tan así que las sociedades, tanto la chilena como la española, como a nivel mundial, la sociedad tiene sus recomendaciones sobre la vacuna. ¿Quién puede vacunarse? Pues no solo vamos a vacunar a las niñas de 9 o 11 años, sino que podemos vacunar prácticamente a todas las mujeres sexualmente activas. Y ya finalmente, para concluir, repetir que es una vacuna muy, muy eficaz, que produce unas tasas de protección elevadísimas, que es una vacuna segura y sin efectos secundarios importantes, que se recomienda incluso en pacientes tratadas por patología cervical, por FIN2 o FIN3, y que sobre todo, a pesar de que tiene una cobertura elevadísima y una protección elevadísima, se recomienda continuar
con la prevención del cáncer. Y con esto acabo. Siguiente diapositiva, por favor. Me ha gustado y he escogido esta diapositiva a pesar de que es un país vecino y amigo, que es México, porque me gusta el lema, porque tienes mucho por vivir, protégete y protégelas contra el virus del papiloma humano. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Salinas. Muchas gracias. Y para continuar con este encuentro, la doctora Olga Núñez formulará a los profesionales las preguntas que el público le ha hecho llegar. Esta es una valiosa oportunidad para conocer detalles importantes sobre los temas tratados. Recibámosle con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas que nos han enviado a través de WhatsApp. Y las preguntas van en este caso dirigidas a cada uno de los profesionales. Bueno, la primera pregunta va dirigida al doctor Silvio Fleitas y corresponde a ¿cuándo es conveniente comenzar el tratamiento hormonal? Sí, el tratamiento hormonal, lo ideal es comenzarlo cuando la mujer empieza a tener los primeros síntomas de la menopausia o de la perimenopausia. Eso sería lo ideal, porque se ha visto que entre antes se comienza el tratamiento hormonal, antes se puede prevenir y evitar una serie de enfermedades, incluso disfunciones a lo largo de la vida de la mujer, que en este caso, si una mujer, vamos a suponer que va a vivir 90, 100 años, va a estar un 50% de su vida en fase de menopausia, es decir, en fase fuera de protección hormonal. Muchas gracias por la intervención. Ahora le vamos a dirigir una pregunta al doctor Juan Salinas y corresponde a si la vacuna es preventiva, ¿qué papel tendría en el paciente, en pacientes ya infectadas o tratadas? Bueno, mire, la vacuna desde luego tiene un efecto en las pacientes estimulando la tasa de anticuerpos. Lo que sabemos es que el virus del papiloma humano, cuando nos infecta, inmunidad si deja alguna. No es como el virus de la hepatitis A, que uno se infecta y tiene anticuerpos ya de por vida. Es por ese motivo por el que las mujeres que han estado infectadas, a pesar de que hayan negativizado la infección, tienen más riesgo de producir cáncer a la larga, porque el virus continúa viviendo latente y puede volver a dar la cara. Se sabe y se ha visto que al dar la vacuna la tasa de anticuerpos puede aumentar hasta 10 veces y que es precisamente esa tasa de anticuerpos la que va a mantener el virus a raya y que puede provocar o va a disminuir el riesgo de que la enfermedad vuelva hasta casi un 60%, que yo creo que es una tasa muy elevada. Okay, muchas gracias. Nuevamente al doctor Silvio Fleitas. ¿Cuántas sesiones se requiere del láser en incontinencia urinaria? Sí, es una muy buena pregunta. Realmente dependerá del grado de severidad de la incontinencia. Cuando hablamos de una incontinencia de esfuerzo leve, pueden ser necesarias de 1 a 3 sesiones. Cuando hablamos de incontinencia de esfuerzo moderada, ya pueden ser necesarias incluso hasta 5 sesiones de láser. Muchas gracias. Nuevamente al doctor Juan Salinas. ¿Deberían vacunarse los hombres? Bueno, esa es una pregunta interesante. Mire, la vacuna en nuestro país no está para los hombres, está en otros países como Finlandia. Lo importante de la vacunación en mujeres es que la vacuna llegue a más de un 80% de la población.
entre un 70 y un 80%. Si llegamos a un 70-80% de la población vacunada, eso va a tener un efecto que va a provocar que menos hombres estarán en contacto con mujeres infectadas y de por sí ya bajará la infección. Entonces, ¿debemos vacunar a los hombres? Bueno, el beneficio existe, es verdad, existe. Si bien existe en menor medida que si vacunamos al 70% de la población femenina. Yo creo que es importante lograr llegar al mínimo de vacunación de la mujer antes que pensar en vacunar a los hombres, porque lógicamente todo esto es caro y quizás sea menos eficaz. Por otra parte, sí que quizá sería interesante vacunar a población masculina de riesgo, como son la población homosexual. Muchas gracias. Bueno, nuevamente al doctor Ciridión Fleitas. La pregunta es, hay algunas corrientes que señalan que el tratamiento hormonal en el climaterio debe ser por 2 años y máximo 5 años, porque después puede causar otros daños. ¿Es tan así? Sí, a ver, efectivamente, el tratamiento hormonal sustitutivo va a depender de varios factores y sobre todo de cada persona. Aunque hay ya estudios que muestran la eficacia de mantener el tratamiento hormonal por un mínimo de 10 años. No obstante, la mujer va a necesitar seguir haciendo sus controles anuales ginecológicos, su revisión de mama, etc. Y desde el momento en que aparezca alguna contraindicación, el tratamiento hormonal sustitutivo también tiene sus contraindicaciones, como el cáncer de mama, o la tromboflebitis, o una hipertensión no controlada, o enfermedades cardiovasculares, en ese momento habría que parar o cambiar la terapia hormonal sustitutiva. Pero el tema de cuántos años, ya hay estudios que reflejan hasta 10 años de tratamiento hormonal sustitutivo con beneficios para la mujer. No sé si incluso el doctor Salinas, que también es experto en este tema, quiere comentar algo más o ampliar la información. Doctor Freitas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Recientemente han salido las recomendaciones de la Sociedad de Menopausia Americana, precisamente diciendo lo que tú dices, ¿no? de dejarlo hasta 10 años sin problemas. Perdón, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Para el doctor Juan Salinas, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de contagio si no tenemos historial familiar de cáncer del cuello del útero? Y si yo no me he vacunado, tengo 40 años, y mi hija ya fue vacunada. La primera pregunta, perdone, es que no la he entendido. ¿Cuál es la probabilidad de contagio? De contraer La probabilidad de contagio, ya lo he comentado, es elevada. Es elevada y irá en función un poquito de si la pareja está infectada por el virus del papiloma humano o no. Lo que pasa es que no hay manera de saber si el hombre está infectado. Lo que sí que le puedo decir es que el hombre acostumbra a negativizar el virus sí o sí. Yo ya he dicho antes que la mujer lo negativiza en el 80%, pero el hombre acostumbra a negativizarlo en el 100%, a menos de que tenga relaciones homosexuales, que eso así no sería. Entonces, si el hombre está infectado y mantiene relaciones sexuales desprotegidas con la mujer, tiene números de infectarse. Ya he comentado antes que 8 de cada 10 en algún momento de su vida estarán infectadas. ¿Queda respondida más o menos la pregunta? Sí. Vale. Gracias. En cuanto a la vacuna a los 40, miren, nosotros sabemos que cuanto más joven es la población, mayor respuesta inmunológica va a tener. Pero sabemos que las diferencias no son tan abismales, incluso en pacientes de mayor edad de 40. Por lo tanto, sí, se sigue recomendando la vacunación, digamos, en una mujer de 40 años, si no tiene una relación de pareja estable. Si tiene una relación de pareja estable, es un sinsentido, siempre y cuando, lógicamente, confiemos en nuestra pareja. Pero si no tiene relación estable y no se le ha vacunado,
yo le recomendaría que se vacunase, sí. Muchas gracias. Y tenemos también preguntas para la doctora Paula Muñoz. Una de ellas dice: ¿todas las personas pueden realizar gimnasia hipopresiva? No todas las personas pueden realizar la técnica hipopresiva. Como esta técnica implica realizar una contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico, todas aquellas personas que tengan problemas como cardiopatía, problemas respiratorios, hipertensión arterial, no pueden realizarla porque esta técnica se hace en ausencia de oxígeno, es decir, se elimina todo el aire de los pulmones para poder hacer una succión del abdomen por efecto de la apertura de las costillas. Es decir, es una técnica que tiene una amplia contraindicación también para la mujer en el embarazo. No es posible realizarlo porque si no moviliza el útero hacia una posición más posterior según esta técnica, y tampoco en el posparto inmediato. Entonces, la técnica por excelencia hoy en día de fortalecimiento del suelo pélvico es la técnica de Kegel. Sigue siendo el tratamiento de primera línea también para la incontinencia urinaria y para cierto tipo mínimo de prolapso, pero principalmente para la incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, todas aquellas mujeres que quieran prevenir la patología del suelo pélvico tendrán la opción, si está contraindicada en su caso, de realizar el entrenamiento muscular del suelo pélvico del doctor Kegel. Lo contrario, puede realizar la técnica hipopresiva. Hay profesionales que están certificados en esa técnica, muchos de ellos, hay profesionales médicos que no la conocen, es una técnica, la conocen en términos de cómo se realiza el efecto, pero no la entrenan a sus propios pacientes, ¿no? Es una técnica que requiere un tiempo de instrucción. No es difícil aprender un mecanismo reflejo, ¿no? Hay ciertas pautas técnicas que uno especifica para que la mujer pueda lograr un efecto hipopresivo. Son cómodas cuando uno las aprende porque las puedes realizar sentada, ahora mismo en el auditorio, entonces quiero hacer mi terapia, no me la quiero perder, o la puedes realizar debajo del agua, en distintas posturas que son prácticas. El ejercicio de Kegel sí es un poquito más complejo de aprender, pienso yo, porque necesita un control visual vaginal para ver si la mujer contrae la uretra, el orificio vaginal, el cierre del ano. Y esta es tal vez una técnica que puede realizarse en conjunto con la técnica hipopresiva. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí quedamos con la ronda de preguntas. Se le agradece a los profesionales. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este encuentro. Esperamos que las experiencias obtenidas hayan aportado elementos significativos y enriquecedores para su crecimiento personal y profesional y los hayan motivado a involucrarse activamente en la promoción de la salud de la mujer y de todas las personas. En nombre de DOC Europa, Medicina y Cirugía Europea, CEMEL, Centro Médico Estético y Láser en la Comunidad Europea y Biomedicina en Calama, Chile, reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes. También, finalizando, queremos agradecer el despedirse de los médicos, por favor. Un aplauso. Muchas gracias por su participación. Besito, chao.
encantó el último médico. Expresión negativa, situaciones de habla, consideraciones,